A ver, ya. Entonces, vamos a empezar con factorización y, como dice ahí, factorizar un polinomio consiste en descomponerlo en un producto de factores primos. A ver, en los números naturales, un número se descompone en sus factores primos. Perdón, los factores primos son los que ya no se pueden seguir descomponiendo. Son los números que tienen como únicos divisores al 1 y el mismo número. En el caso de las expresiones que se convierten en factores primos, va su característica para que podamos identificarlos, ¿ya? Entonces, luego sigue factor o divisor primo. Dice que es un polinomio de grado no nulo. Significa que como grado mínimo tiene que ser 1, ya sea x, x más 4, x menos 1, pero no puede ser de grado nulo, es decir, no puede ser un número natural específicamente. Y ese polinomio de grado nulo no admite descomposición, se puede seguir descomponiendo. Tenemos unos ejemplos. Tenemos el polinomio x, que significa que las únicas letras, la única variable de este polinomio es x. Entonces el polinomio x es 3 por xy por x más 6 al cuadrado. Como la única variable x, a ver, el 3 no es de grado nulo, entonces ese no puede ser un factor primo. X es de grado 1 y ya no se puede seguir descomponiendo. Entonces, tenemos ahí a nuestro primer factor primo, fp. Luego y. Y no es una variable de ese polinomio. Entonces, ese no es un factor primo. Y tenemos x más 6 al cuadrado. Si yo uso todo x más 6 al cuadrado, ese número sí se puede seguir, perdón, esa expresión sí se puede seguir descomponiendo en x más 6 por x más 6. Y a nosotros nos quedaría el x más 6 en sí como factor nada más, ¿ok? Solo contándolo una vez. Entonces los únicos factores primos serían el x y solo el x más 6. El x más 6 al cuadrado no, porque sí se puede descomponer todavía. Tenemos el siguiente ejemplo. El polinomio a cuyas variables son m y n es igual a 8 quintos por a cuadrado m a la 7 por n al cubo por x menos y al cubo. Como las únicas variables son m y n, nos dirigimos a esa. Tenemos m a la 7. Como el m a la 7 se puede descomponer en m a la 2 por m a la 5, si nosotros descomponemos al final, vamos a llegar solamente a m. Y si tenemos n al cubo, al final solamente vamos a tener n como único divisor primo o factor primo. Entonces, los únicos factores primos en ese ejemplo serían m y n, nada más. En el siguiente polinomio tenemos q de x, y. Las únicas variables son x y y. Es igual a 7x cuadrado por 3x menos 2y más 1. El x cuadrado, el único factor primo, x nada más. X cuadrado no, porque sí se puede seguir poniendo. Y el 3x menos 2y más 1 sería el otro factor primo, ya que ese no se puede descomponer. ¿Ok? Esa es una idea, es para que tengan una idea de cuáles son los factores o divisores primos. La factorización van a haber 3 métodos para nosotros poder usar una expresión más sencilla. El factor común es un monomio. El primer método es cuando el factor es un monomio. Y se aplica cuando todos los términos tienen variables comunes. ¿Ya? A ver. A ver. Vamos al primer ejemplo. Polinomio p de x, y igual a 6x, y más x más 5x. Nosotros, ¿cuál es la letra que se va a repetir? En ese caso, la única letra que se repite es x, y.
en X y en 5XZ es la letra X. Ese va a ser nuestro factor común. Y nosotros lo sacamos. Sería X, paréntesis. Si tenemos X, queda 6XY por 6Y. Más X por cuánto nos tiene que dar X. Más X por cuánto nos da 5X. 5. Entre X y sale ya. Los factores primos sería solo X y toda esta expresión que ya no se puede seguir simplificando. Y tenemos otro ejemplo. Q, el polinomio Q cuyas variables son A es igual a 2 al cuadrado por B más 6A cubo menos 4A. Ser nosotros. Igual, vamos a identificar cuál es la variable que se repite. En este caso, pero la variable A en estos casos tiene exponente. Nosotros vamos a mirar los únicos exponentes eran 1. No había mucho que hacer. Pero en el ejemplo 2, que son mayores que 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver todos los exponentes. En el primero es 2, en el segundo es 3 y en el tercero es 5, perdón. Y vamos a escoger el exponente. En este caso sería 2. Todo eso va a ser nuestro, por ahora, nuestro factor común, la cuadrada. Pero como ven aquí, también tiene números delante, tiene coeficientes. Entonces, si nosotros podemos sacar un número en común, vamos a sacarlo también. En el de arriba no podíamos sacar nada, porque era 6, 1 y 5. No hay un máximo común divisor. Pero en 2, 6 y 4, el máximo común divisor es 2. Así que también lo sacamos. Entonces, eso sería lo que se da. 2a cuadrado es el factor común por, para que nos dé la primera expresión, sería por b, más, para que nos dé 6a cubo, sería por 3a, y para que nos dé 4a a la 5, por 2a cubo. Y lo primero es nuestro factor primo, solo 2a, perdón, solo el a, el factor primo, y aquí el factor primo b más 3a menos 2a cubo. Ya, primero vamos a hacer solamente ejercicios con lo que es con el primer método. Si alguien no ha entendido, me avisa para explicarlo nuevamente. ¿Se escucha entrecortado? Un poco. Sí, un poco. Pero, ¿me entendieron lo que expliqué o no? ¿Logro entender? Necesito que me digan si se logró entender o no. Vuelvo a explicar, por favor. Ya, a ver, ¿no entendieron todo? Profesora, yo sí entendí. Ya, a ver. Yo sí entendí también. Ya, a ver. Lo que dice un factor divisor primo. Como les decía, en los números naturales, un factor divisor primo es algo que no se puede seguir descomponiendo. En los polinomios o en las expresiones algebraicas ocurre lo mismo. ¿Cuál es la clave para nosotros poder saber que tenemos un factor primo? Eso es el polinomio sea de grado no nulo, es decir, que mínimo su grado sea 1 y que no tenga que admitir una descomposición. Significa que no podamos descomponerlo, que no podamos decir, este tiene mitad, tiene tercia, tiene quinta. No, nada de eso. ¿No? Entonces, ahí he puesto unos ejemplos. Ustedes siempre tienen que guiarse de las letras que les dan acá, que estas son las variables.
porque yo les puedo poner otras letras. En este caso, Y no era una variable, y como Y no es una variable, ese de ahí es un grado nulo, no lo consideramos como factor primo. Los únicos factores primos serían X y X más 6. X más 6 al cuadrado no, porque el X más 6 al cuadrado el 6 al cuadrado debe descomponer en un X más 6 por un X más 6, ¿o no? Se puede, en la parte de acá, miren, por favor. El X más 6 al cuadrado se puede descomponer en un X más 6 por un X más 6. Y aquí el X más 6 ya no se puede seguir descomponiendo. Entonces el factor primo es solo X más 6. ¿Ya? El segundo ejercicio, igual lo mismo sucede, solamente nos dirigimos a las letras n, que son las variables. Entonces, el único factor primo sería solo m. Cuando se trata de una letra, el factor primo es letra con su grado mínimo, es decir, el 1, porque ya saben que no puede ser un grado nulo. Ya, mn. Igual acá es solo x, y en este caso esta expresión ya no se puede decir qué significa. Y hemos visto que para factorizar es cuando hay un factor común en un monomio. Esto se aplica cuando los términos, es decir, vamos a hacer nosotros, nos dan una expresión y nosotros vamos a ver que se repite. Pueden ser letras, pueden ser solo números, pueden ser letras y números, letras, números con su exponente, no hay problema, ¿ya? Nada más, entonces en el primer ejemplo solo se repite el X, sacamos el X, colocamos en paréntesis y X, ¿por cuánto nos tiene que dar 6XY? Por 6Y. Más X por 1. Más X, ¿por cuánto nos da 5XZ? Por 5Z. Y lo mismo con el ejercicio de abajo, ¿ya? Igual, primero vemos los números. 2, 6, 4. ¿Tiene algún divisor en común? Se saca el máximo divisor, porque en este caso es 2. Luego vemos si se repiten las letras. La única letra que se repite es la A, pero como en este caso sería el menor exponente, nada más. Y el menor exponente de A es 2. Y factorizamos. Con 2 al cuadrado, ¿por cuánto nos da el primero? Por b, más 3a menos 2a cubo. Y los factores primos serían solo a y todo es expresión. Ahora sí entendieron. Sí, profesor. Muy bien. Entonces solamente quiero que hasta ¿no? El método 2 todavía no lo copien. Me avisan si quieren que siga bajando. Ya. Yo copié, profesora. Ya. Termino de copiar, faltan. Bien.
Me avisan si todos ya terminaron de copiar, por favor. Aún no, profesor. Ya, a ver, sí. Profesora, solamente la uno, ¿no? Sí, solo el uno. Para poder pasar con la siguiente, que tenía que hacer yo. Ya copié, profesor. Ya, hasta acá ya. Todo lo que es métodos factorizar, solo lo primero. Solo el primer caso. Diga que no ha terminado de copiar. Organizan si terminaron de copiar. ¿Terminaron de copiar todos? Yo sí. Yo sí, profe. Ya, como entonces no responde. Esos ejercicios que están ahí en los meses sociales, ya. A ver, esperen. Perdón. Ahí está. Ya.
De 5 en 5 va mandándolo, ¿ya? Se lo pueden mandar por WhatsApp, lo mandan por chat de Zoom. Muy bien, Alex. Sí. Está bien. Avancen también, ¿ya? Está bien, la número 4. Profesora, disculpe. ¿Sí? De 5 en 5 lo mandamos, ¿no? Sí, de 5 en 5. Ya. Nosotros tenemos trabajando.
A ver. La 5, a ver. Está correcto, Leshka. La 1 sí está bien, Rosa María. Las 5, la 6 está mal, Leshka. Vayan mandando. La 6 está correcta, Leshka. La 7 también está bien. La 8 sigue mal, correcto. Acuérdense, X con su menor exponente. Perdón, la letra que se repite con el menor exponente y con números es sacan el máximo común divisor. Vale. La 9. La 9 sí tiene. A ver. La 8 ya está bien, Aleshka, y la 9 al resto que todavía no termina, por favor. Sí, la 2 está correcta. Si alguien quiere que le ayude o le explique, me avisa.
El máximo común divisor, por ejemplo, si tienen así de 15 y 12, de 12 y 15, ella sacándole en orden, números primos, pero ambos tienen que tener, ambos. El 12 tiene mitad, pero el 15 no. Pasamos con tercio. Ambos tienen tercio. Entonces, 3. Y dividimos 12 entre 3, 4. Y 5 entre 3, 15 entre 3, 5. Ya. 5. Ahora seguimos con 3. 4 tiene tercia, no. 5 tampoco. Pasamos con quinta. 4 tiene quinta, no. 5 sí, pero 4 no. Entonces sería séptima, pero ninguno de esos dos números se puede dividir entre 7. Por eso el máximo común divisor es 3 nada más. O sea, los números primos que ustedes coloquen acá, ambos números tienen que dividirse entre el número que ustedes coloquen. Si son ambos, estaría mal. La 10 está correcta, Leshka. Vamos a hacerlo esto. Profesora, ya le envié la 14. Ya está correcta. A ver, tengan en cuenta que es con el menor exponente. La 11. Muy bien, Aleshka, la 11. Avanza. Tienen dudas, pregunten. La 3 si sale así. Avancen, avancen, los que faltan. La 4 si sale así. Avancen, avancen los que faltan.
La 5 está bien, Rosa María. Y la 12 está bien, Alex. Ya, a ver. ¿Quiénes han terminado? Yo, profesora. Ya, a ver. Ya. La 14 está bien, Alex. A ver, muy bien. Vamos a ir con la otra explicación del segundo método. Y la tarde va terminando ya. Reviso Marcos. Y eso que los ejercicios están sencillos, no es para que se demoren tanto, ¿ya? A ver, ahora vamos con factor común polinomio, o sea que el factor común sea un polinomio. Dice se aplica cuando todos los términos tienen polinomio o polinomios comunes, ¿ya? Está bien la 15. Ese de acá es como el otro. Antes era un monomio común. En este caso va a ser un polinomio en común. Tenemos el polinomio de AB igual a menos X por A menos B en paréntesis más Y por A menos B en paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver igual el término que se repita. En este caso, la expresión o binomio que se repite es el A menos B. Entonces, factorizamos el A menos B y adentro quedaría menos X más Y. Nada más. Y el factor primo solo sería A menos B porque estos de acá no son variables. ¿Ya? Lo mismo con el siguiente ejemplo. Q de X igual a 5 por X menos 1 menos 7 por X menos 1. El término que se repite o el factor común que se repite es X con X menos 1. Factorizamos X menos 1 por 5X menos 7. Nada más. Ahí está sencillo. Ahora acá va a haber, a ver, acá va a haber un poco de dificultad. A ver, espérenme un momentito ya. Bueno, ya. A ver, acá va a haber un poquito de dificultad a la vista, no tanta, sino que en los ejercicios o en los ejemplos anteriores lo veíamos así en el término que se repetía. Sin embargo, aquí va a ser un poquitito más trabajoso, pero un poco nada más. Tenemos A por A más B más B por A más B más A más B. Si se dan cuenta, en los dos primeros términos, lo que se repite, el factor común es A más B. Entonces, nosotros a estos dos le vamos a dar la forma, así en paréntesis. Lo factorizamos y le colocamos el 1 adelante. No va a cambiar en nada. Ya, solamente lo estoy factorizando.
Si hubiera sido 2a más 2b, factorizaba el 2 y dejaba a más b. Y ahora ya lo tengo todo a la vista. Que lo que se repite es el a más b entre paréntesis. Nada más, factorizo a más b, paréntesis, a más b más 1. Factores primos este y este, nada más. Sencillo, igual que el otro. Ya, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Me pregunta. Solamente es lo mismo que el caso anterior, solamente que aquí ya no es factorizar un monomio, sino se va a factorizar un polinomio. Ya. A ver, espera un momentito para colocarlo. Ya, cópienlo rapidito. La teoría 2. Cópienlo, cópienlo. Esa cuando termina de copiar. Ya, profe. Vimos solamente la 2, ¿no? Sí, solo la 2, solo la 2. No sé si terminaron de copiar todos. Ya. A ver, todos copiaron, ¿verdad? Lo que es la 2. Profesora. Sí. Ya. Solamente captura lo que está acá, rapidito. Y es lo que van a hacer de tarea, ¿ya? Lo que es la parte 2. Esos 12 ejercicios. Ya, profesora. Ya, y si lo hacen pueden salir, ¿ya? ¿Lo resolvemos en la clase o...? La resuelven después. Ya la otra semana sí empezamos antes, sino que como el profesor, el director tiene clase de 5 a 6, a veces se pasa. Y el profesor Roy me dijo la vez pasada como que le dé un poco más de tiempo. Y ya, por eso empezamos tarde. Ya, pero la otra clase sí empezamos temprano. Lo presentan para la otra clase, ¿ya? Cualquier duda que tengan. Tómenle capturas y no Ya, copien la profesora. Ya, Ya, ya lo copiaron, pueden salir. profesora, cuídese. Hasta Hasta luego, profesora. luego, cuídense. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego. Copien, copien. Amenaza de copiar.
Vamos a terminarse de copiar. Ya. Vamos a la otra clase, ¿ya?